Hola, hola, bienvenidas a mi yo cíclica, soy Yuli y te doy la bienvenida a este viaje hacia tu poder cíclico. Bueno, hoy día quiero traerles un tema, visto que ya estamos acercándonos a la Navidad y la Navidad es el mes de los dones, ¿no? Así que vamos a hablar de los dones del ciclo menstrual. ¿Qué dices? Te encanta este tema. Pero como les decía, si cómo está esa magia de la Navidad, vamos a hablarlo desde una perspectiva energética, mágica, utilizando de igual manera ciertos aspectos de la naturaleza que está en conexión y tiene una similitud a nuestro ciclo menstrual. Sabemos que tenemos 4 fases de nuestro ciclo menstrual. Encontramos la menstruación, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase premenstrual. Nuestro ciclo menstrual de igual manera está dividido en fases, que puede ser ciclo ovárico, que vamos a encontrar en la fase folicular, la fase de la ovulación y la fase luteal, y también en el ciclo uterino, que es el periodo, la fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Esto, obviamente, como les decía, no vamos a entrar mucho en detalles en el subir y el bajar de hormonas. Vamos a tomar todo esto en una perspectiva, como les decía al inicio, energética de un don. Así que imagínate que te vas a subir al carro con 4 amigas, o sea, con 3 amigas y tú. Y imagínate que te vas a Roma. Yo te hago el ejemplo de Roma porque obviamente viviendo en Italia no podría ser de otra forma. Entonces, imagínate que te vas a subir al carro con 3 amigas y se van a Roma desde Milán hacia Roma y son unos más o menos 600 kilómetros, más o menos, ¿ah? Que significaría unas 6 / 7 horas, dependiendo, obviamente, del tráfico y obviamente de la semana, del día de la semana en la cual te vas a ir. El hecho de que te imagines ya te va a hacer entrar en esta óptica de que por qué razón tengo que tener otras personas en mano, acompañadas. Y bueno, imagínate que te fueras primero solita, mejor dicho, tienes esas 3 amigas y vas a manejar solo tú. Vas a manejar solo tú por 6 horas y vas a soportar todo lo que hay que soportar, el tráfico, el calor y todos los inconvenientes que pueden suceder en un viaje y no puedes pararte para llegar a destinación. ¿Cómo crees que vas a vivir ese viaje? Me quedo en silencio para hacerte reflexionar. ¿Cómo vas a vivir ese viaje? Vas a llegar cansada y no vas a disfrutar, aunque sí estás emocionada porque llegaste a esa meta, pero no lo vas a vivir al 100% porque obviamente vas a sentir un poco de cansancio. Ahora imagínate que vas a ir de viaje con tus amigas, pero esta vez se van a dividir el, el viaje. O sea, cada una va a manejar más o menos 1 hora y media y en esa hora y media cada una se va a poder reposar. Y aunque sí hay tráfico y aunque sí hay que pararse para hacer algunas necesidades, se van a tomar ese tiempo. Tal vez como que te puedes alargar un poquito más con las horas de llegada, pero vas a llegar de una forma más tranquila porque en un modo y en lo otro se dividieron ese deber del viaje para que se haga más ameno y más bonito y poder compartirlo.
Ahora imagínate llevar ese viaje de Milano hacia Roma en tu ciclicidad, en tu ciclo menstrual. Pensamos que cuando decimos ciclo menstrual es solo y exclusivamente la menstruación. Es verdad que se habla ya, bueno, será porque estoy dentro de este mundo y escucho siempre más personas que lo hablan, pero me doy cuenta cada vez que me invitan a hacer una masterclass, un workshop o cualquier otra cosa, de igual manera, estas personas no tienen este conocimiento. Entonces, ¿por qué no difundirlo nuevamente desde una perspectiva diferente? Y es lo que te decía, ahora toma ese viaje de Milán hacia Roma y llévalo en tu cotidianidad. Nosotras vivimos 4 fases de nuestro ciclo menstrual. Y esas 4 fases, si la vivimos como hicimos en el primer viaje para ir a Roma, vamos a llegar a la menstruación, que no es el fin del ciclo menstrual, es el inicio de nuestro ciclo menstrual, pero estamos talmente acostumbradas a que sea el fin que no nos damos cuenta que es un inicio. Entonces, si nosotras vivimos de corrida, no nos pausamos, no nos paramos, no disfrutamos, no les damos espacio a las otras 3 amigas, vamos a llegar a la menstruación de esta forma, cansadas, enojadas, y no hemos disfrutado el camino, no hemos disfrutado el viaje. Ahora te traigo otro ejemplo, otro tema, que es el de las 4 estaciones, que tiene mucho que ver, bueno, no es que tiene mucho que ver, tiene una similitud a nuestro ciclo menstrual. Imagínate, bueno, no sé en qué parte del mundo me escuchas, así que me gustaría de igual manera saberlo, pero viviendo aquí en Europa, viviendo aquí en Italia, nosotras tenemos las 4 estaciones. Entonces, imagínate que cuando llegan las estaciones en este momento, que como les decía, ya estamos llegando a la Navidad, entonces estamos entrando en invierno. Imagínate que obviamente el tipo de ropa y el tipo de alimentación va a ser diferente al tipo de ropa y de alimentación que usé en el verano. Porque estamos en otoño, que nos estamos acercando al invierno, y las hojas de los árboles empiezan a caer, empiezan a deshacerse del peso de las cosas que ya no les sirven. Este ejemplo que les estoy dando del otoño se parece muchísimo a la fase premenstrual, porque es el momento en el cual a veces nosotras nos sentimos como que un poquito cansadas, como que un poquito, yo no tengo ganas de ver a nadie y no sé qué y no sé cuánto. La mayoría de las personas, no quiero decir que todas somos así, que por algún motivo hay otras personas que se sienten con tanta energía, vayan a sentirse en culpa porque no se sienten como estoy describiendo yo. Atención, ¿ah? Entonces, el otoño se parece mucho a esta fase premenstrual donde vamos a soltar lo que nos sirve en preparación a lo que se va a venir, que es el invierno, donde obviamente es como que si se produciese la muerte, ¿no? Los árboles es como que si estuviesen entrando en una modalidad, meten así, de coma, porque no está muerto, se sabe que está vivo, porque tienen el sostenido, tienen la sostenibilidad de nuestra madre tierra. Entonces, hemos pasado el otoño y ven, el otoño es el momento de abrigarse, es el momento de buscar algún tipo de alimentación más calientito para que de igual manera no sintamos frío y despojarnos todas las cosas que ya no nos sirven. Entonces vamos a entrar en el invierno, en el momento oscuro, donde obviamente aquí en Europa, o al menos aquí en Italia, se hace más tarde, la luz se hace más temprano
o sea, la luz, perdón, la oscuridad se hace más temprano y la luz se hace más tarde. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros nos levantamos a las 6, 7 de la mañana todavía está oscuro y eso de las 5 más o menos de la tarde ya empieza a oscurecerse. Entonces, el invierno es como que más en profundidad entro en esa oscuridad y es como la menstruación, porque si yo ya estoy soltando lo que no sirve, entro en esa introspección, entro en ese llamado de escucha interna y profunda y es el momento de reposarse, ¿ok? Como les digo, tomen esto de forma generalizada y vayan individuando ustedes cómo viven cada fase de vuestro ciclo menstrual. Entonces, cuando ya hemos pasado el invierno, llega la primavera, empiezan nuevamente la luz a hacerse más intensa, o sea, empieza ya a oscurecerse como que un poquito más tarde y empieza a la luz y el sol a calentarse un poquito más, la energía nos hace salir nuevamente, comenzamos a expandernos, los árboles nuevamente empiezan a florecer si obviamente han podido reposarse y tomar toda esa energía que vivieron en el invierno para nuevamente empezar a surgir y a embellecerse. Imagínense qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y eso sucede con la fase preovulatoria, donde obviamente si me he dado el tiempo de reposarme, de escucharme activamente, de entrar en esa oscuridad para volver a emerger, voy a emerger y voy a surgir de una forma más, ¿cómo les puedo decir? Más consciente y con más fuerza. Para cuando llegue el momento del verano, que es donde obviamente ya los frutos empiezan o sea, ya hay más frutos, las hojas están más verdes, los árboles están más grandes, más fuertes y todo vuelve a expandirse como nuestra fase ovulatoria, porque poco a poco las hormonas empiezan a tener un elevado pico, ¿no? De nuestro cuerpo, progesterona, estrógenos, se empiezan a llevarse a un nivel muy alto y es ese momento de nosotras nos sentimos más guapas, más hermosas, más seguras de nuestro ser, de nuestra esencia, así como el verano. ¿Ven? Si nosotras ponemos todo esto, vamos a darnos cuenta que todo tiene una similitud. Y eso nos va a permitir comprender que no es que el invierno llegó y ya. Hemos vivido 3 fases antes de que llegue el invierno. Y hemos vivido 3 fases antes de que llegue nuestra menstruación. Y hemos hecho un viaje de Milán hacia Roma de una forma más delicada y disfrutando el viaje en vez de estar cansada con dolores en los pies por haber manejado y no habernos dado ese tiempo para reposar, para tomarnos un poquito de agua o ir al baño porque queríamos simplemente llegar al objetivo. Nuestro ciclo menstrual no es, como les decía al inicio, es solo nuestra menstruación. Es una cadena de actividades que en el cerebro y en los ovarios y el útero están vinculadas a las hormonas. Y estas señales químicas que vienen enviadas a través de la sangre de todo nuestro cuerpo es donde obviamente vienen estos ciclos, que es como les decía al inicio, útero, uterino y ovárico, que nos va a permitir vivir nuestra ciclicidad de una forma consciente. Obvio, como les decía, todo puede ser bonito si viviéramos siempre en esta modalidad que les describí de las estaciones. Pero nuestro cuerpo no es un reloj.
hay muchas variantes y lo vemos en la misma naturaleza. Tal vez en invierno llega ese año donde hace mucho más frío, o tal vez ese invierno donde hay menos frío, o ese verano donde el calor es tan insoportable, o la primavera parece que va a llegar mucho más después. Entonces, o hasta el mismo invierno, imagínense, les cuento una experiencia que hemos vivido aquí en Italia, y es que estábamos todavía a finales de octubre con un calor de 27 grados que parecía de igual manera un verano, y a octubre ya estábamos entrando en otoño, pero no era posible que en octubre estemos viviendo con las camisetas cortas, con pantalones pequeños, o sea, con shorts y todo, o sea, no tenía absolutamente sentido. Y esto puede suceder también en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Porque no es un reloj. Y hay variaciones, así como hay en la naturaleza, también hay en nosotras. Y eso es muy importante observar qué es lo que está pasando, el por qué vivimos así, todo nuestro ciclo menstrual. Como les decía, si yo tal vez en la fase ovulatoria, como la describí como si fuese el verano, donde es el momento de expansión, es el momento donde yo me siento una reina, me siento regia, superpoderosa, tal vez yo no me sienta en ese momento, y hay que tener observación y darnos cuenta qué es que está pasando ahí, y ver si hay factores externos o circunstancias de la vida que está afectando esa expansión en nuestro ciclo menstrual. O observar si tenemos dolores, que abro y cierro paréntesis, los dolores en la menstruación no deben existir. Es un llamado de atención a cualquier otra cosa que estamos viviendo exteriormente. Entonces, el hecho de que nosotras aprendamos a reconocer cómo vivimos todo esto nos va a permitir comprender qué es lo que está sucediendo en nosotras y, como digo siempre, vivir ese poder cíclico y utilizarlo como nuestro gran aliado para nuestro día a día en cualquier aspecto de nuestra vida, sea profesional, sea laboral, sea familiar, sea personal, sea en lo que sea. Buscamos siempre instrumentos de afuera para que aprendamos a ser más ordenadas, más organizadas, poder tener más éxito, pero no nos damos cuenta que dentro de nosotras hay ese instrumento muy fuerte, muy potente, y que si nosotras aprendiéramos a reconocerlo, vamos a poder utilizar esos instrumentos que están afuera a nuestro favor y a nuestro ritmo. Así que, mis queridas, no me queda otra cosa que decirles e invitarles a que aprendan a reconocer, a reconocerse, sean curiosas, a vivir ese poder cíclico que hay dentro de ustedes. Y bueno, ¿y cómo se estarán preguntando? Pues, como digo siempre, mapeando la ciclicidad, mapeando nuestro ciclo menstrual y todos los factores externos que hay en nuestro alrededor, porque esas cosas también nos van a dar puntos claves para vivir en mejor conexión con nosotras y con el exterior. Así que, y nosotros nos veremos en el próximo episodio, donde les contaré mejor qué significa mapearse. Así que, mis hermosas, les mando un besote fuerte, un abrazo enorme, y que este año, esta Navidad, sea la Navidad donde te vas a regalar ese don más grande de escucharte y comprender los dones que hay dentro tu ciclo menstrual. Te mando un besote. Adiós.